Hola a todos, mi nombre es Carolina Olano. Quiero agradecer en primer lugar a los coordinadores del curso, al profesor Henry Cohen y al doctor Luis Busto Fernández por la invitación a participar. Voy a hablar ahora de síndrome de intestino irritable, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento clásico. Si repasamos en primer lugar la definición, recordemos que se trata de un trastorno intestinal funcional en el que la defecación se acompaña de dolor o molestia abdominal, y este dolor igual molestia abdominal se acompaña a su vez de alteraciones del hábito intestinal que pueden ser tanto de la forma de las materias como del hábito defecatorio. Es frecuente que se acompañen estos síntomas de distensión abdominal, pero la ausencia de distensión abdominal no invalida el diagnóstico de intestino irritable. Se trata de una alteración crónica y recurrente que puede haberse iniciado incluso en la infancia. La fisiopatología del intestino irritable no se conoce completamente. Se han postulado diversas teorías, entre ellas se postulan alteraciones de la motilidad. En este sentido, se sabe que algunos pacientes tienen contracciones exageradas del sigmoide en respuesta al estrés psicológico o a la ingesta de alimentos. Estas alteraciones podrían explicar la aparición de síntomas después de las comidas o la exacerbación de los mismos durante los periodos de estrés. Sin embargo, estas alteraciones no se encuentran en todos los pacientes, lo que ha llevado a postular otras alteraciones que puedan explicar el intestino irritable. Entre ellas, alteraciones de la sensibilidad, y se sabe que existe numerosa evidencia que demuestra que los pacientes con intestino irritable tienen una sensibilidad incrementada a ciertos estímulos, lo que se denomina hiperalgesia visceral. Por otro lado, estos pacientes tienen un área de hipersensibilidad mayor a la palpación del sigmoide, y durante la realización de la colonoscopía, la insuflación del colon reproduce su dolor, lo que apoyaría esta teoría. Se han postulado también la presencia de factores psicológicos. El síndrome de intestino irritable, los pacientes con síndrome de intestino irritable padecen con mayor frecuencia alteraciones psiquiátricas, incluyendo síndromes de ansiedad, pánico, síndromes de alteraciones del estado de ánimo, como las distimias o la depresión, y esto ha hecho pensar que existe una relación entre los factores psicológicos y el intestino irritable. No es infrecuente que un acontecimiento grave en la vida de un paciente constituya el punto de partida de los primeros síntomas o que agrave un cortejo sintomático hasta entonces infravalorado por el paciente. Los pacientes con intestino irritable tienen mayor prevalencia de abuso físico, sexual, tanto en la infancia como en la edad adulta. En relación a la disfunción del eje cerebro-intestinal, debemos decir que la normalidad de la función gastrointestinal es el resultado de una adecuada coordinación entre los impulsos sensoriales procedentes del intestino y la respuesta motora del tubo digestivo. Todo esto es gracias a la gran integración de estos mecanismos a nivel central y a la intervención del sistema nervioso autónomo. Varios estudios han comprobado mediante resonancia magnética cerebral o tomografía de positrones que en pacientes con síndrome de intestino irritable esta respuesta cerebral es distinta de aquellos pacientes que no padecen intestino irritable. Otra evidencia que avala esta teoría es la anomalía en los neurotransmisores que regulan el sistema nervioso entérico y que podrían desempeñar un papel fundamental en la patogénesis del intestino irritable. Finalmente, se ha postulado también la teoría del intestino irritable postinfeccioso, ya que se ha comprobado que 7 a 30% de pacientes que sufren una infección gastrointestinal fundamentalmente por gérmenes como Salmonella, Campylobacter o Escherichia coli pueden desarrollar síntomas de intestino irritable que pueden permanecer mucho tiempo, incluso años, luego de resuelta la infección. Lo más importante es que el concepto actual es que esta enfermedad tiene una aproximación biopsicosocial. Como vemos en este esquema, ¿qué significa la aproximación biopsicosocial? Es que actualmente se piensa que los síntomas del intestino irritable constituyen la expresión de numerosos factores que interactúan entre sí, incluyendo mecanismos fisiológicos que intervienen en la modulación del dolor y alteraciones de la regulación neuroendocrina de la motilidad. Determinadas comorbilidades psiquiátricas, a menudo exacerbadas por factores ambientales y patrones de comportamiento que conducen a situaciones de maladaptación. Esto termina de configurar un complejo sistema biopsicosocial que explica tanto la heterogeneidad en el modo de la expresión clínica como la diversidad en la respuesta terapéutica. ¿Y cuál es la prevalencia de síndrome de intestino irritable?
A nivel mundial se sabe que oscila en un 5 a un 20% dependiendo de la población estudiada y de los criterios diagnósticos utilizados. Veamos, por ejemplo, en este mapa de América Latina las diferencias de prevalencia de algunos trabajos realizados en la región. Por ejemplo, vemos que varían mucho, fluctúan mucho los porcentajes entre los países, pero también en un mismo país. Y esto depende, como dijimos, de los criterios diagnósticos utilizados. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de intestino irritable? El diagnóstico se realiza basado en criterios clínicos y estos criterios clínicos han cambiado a lo largo de la historia. Sabemos que han existido criterios clínicos como los criterios de Manning, luego le siguieron los criterios de Talley, para finalmente imponerse los criterios de Roma, Roma I, Roma II y en el momento los más utilizados, los de Roma III. Todo esto en ausencia de causas orgánicas detectables que justifiquen los síntomas del paciente. El diagnóstico de Roma III está basado fundamentalmente en los criterios que vemos en esta diapositiva. El más importante sería el inicio de los síntomas más allá de 6 meses antes del diagnóstico. Recordemos que hablamos de un padecimiento crónico. Que el dolor o la molestia abdominal sea recurrente, eso quiere decir de que el paciente lo padezca más de 3 días al mes en los últimos 3 meses. Y que por lo menos tenga 2 de las siguientes características: que ese dolor mejore con la defecación, que el dolor se acompañe de alteraciones de la frecuencia de las deposiciones o que el dolor se acompañe de variaciones de la forma de las deposiciones. Entonces, ¿qué debemos interrogar o en qué debemos hacer hincapié en la historia clínica del paciente? Y fundamentalmente en las características del patrón del dolor o molestia abdominal. Tenemos que realmente asegurarnos que se trata de un padecimiento crónico, intermitente, con episodios previos del dolor que puede llevarnos, como hemos dicho ya, hasta la infancia o la adolescencia de ese paciente que a veces ni siquiera él recuerda que sufría desde hace tanto tiempo de esta molestia, que se produce o que está presente en el cuadrante inferior, en los cuadrantes inferiores del abdomen, pero que puede desplazarse en algunos pacientes o generalizarse al resto del abdomen, que se alivia con la defecación o con la eliminación de gases, que puede acompañarse de otros síntomas abdominales y es frecuente que esto pase, fundamentalmente distensión abdominal, borborigmos o flatulencia. En cuanto a la naturaleza del trastorno intestinal que se asocia al dolor, debemos decir que la Organización Mundial de Gastroenterología, en sus guías clínicas de síndrome de intestino irritable, aconsejan el uso de la escala de Bristol, que es el esquema que vemos a la derecha, que no solamente tiene un esquema gráfico, sino que tiene una explicación clara que el paciente puede leer y referir a su médico cómo es su hábito, las características de sus materias. Esto se puede realizar de forma retrospectiva en la primera consulta, pero lo que aconseja el grupo de trabajo de la Organización Mundial es que esto se haga de forma prospectiva, es decir, que el paciente se lleve esta cartilla y lleve una agenda, un diario que pueda tomar nota de cuáles son las características de las materias para decirlo luego a su médico tratante. De esta manera y basado en estas características de la materia, podemos también saber qué tipo de síndrome de intestino irritable tiene el paciente, si se trata de un síndrome de intestino irritable de tipo D, con diarrea, de tipo C, en donde predomina la constipación, de tipo M, mixto, donde alternan constipación, diarrea, incluso momentos con materias normales, o un tipo inclasificable en el que no es posible saber qué característica predomina más. También es importante recabar si en estas materias está presente mucus, si el paciente refiere urgencia defecatoria o sensación de defecación incompleta. Es muy importante tener en cuenta lo que llamamos síntomas de alarma.
Son aquellos síntomas que nos alejan del diagnóstico de intestino irritable y nos obligan a descartar otras causas orgánicas que justifiquen los síntomas del paciente. Ellos son el inicio de los síntomas luego de los 50 años, el dolor nocturno, el adelgazamiento no intencional, la presencia de sangre en las deposiciones, la presencia de antecedentes familiares de cáncer colorectal, enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal, la presencia de fiebre o tumoración abdominal o rectal que justifiquen los síntomas. También es importante interrogar algunos elementos del dolor, por ejemplo, que nos haga pensar o descartar otros cuadros clínicos que puedan simular los mismos síntomas que el intestino irritable, por ejemplo, la relación del dolor con la menstruación, lo que nos haría pensar o inclinarnos a que se tratara de una endometriosis, la ingesta de medicamentos, fundamentalmente los antibióticos, y relacionar los síntomas con un síndrome post-antibióticos, el consumo de alimentos, especialmente la leche, cuando sospechamos intolerancia a la lactosa, así como también el consumo de edulcorantes artificiales, productos dietéticos o el alcohol. El interrogar viajes a regiones subtropicales nos orientará a descartar las infecciones bacterianas o parasitarias que justifiquen los síntomas y también interrogar correctamente los hábitos alimentarios anormales. Muchos son los diagnósticos diferenciales del síndrome de intestino irritable porque es importante recordar que los síntomas de intestino irritable son característicos pero no patognomónicos y se comparten con muchas de estas enfermedades que ustedes ven en esta lista. Será en la historia clínica, las diferentes características y también en el lugar, en la región y en la prevalencia de las enfermedades que vemos en esta lista que tenemos en nuestro país o en la zona donde estamos trabajando, que nos hagan inclinarnos a descartar por la paraclínica algunos de estos diagnósticos diferenciales. También debemos descartar algunas comorbilidades sabiendo que la fibromialgia, por ejemplo, se ve en el 20 al 50% de los pacientes con intestino irritable y que el intestino irritable es común en pacientes que tienen otros trastornos con dolor crónico, como son el síndrome de fatiga crónica, los trastornos de la articulación temporomandibular, el dolor pélvico crónico, la dispepsia no ulcerosa o la disquinesia biliar. También estos trastornos hay que descartarlos por el interrogatorio. Veamos este algoritmo sencillo propuesto por las guías de intestino irritable de la Organización Mundial de Gastroenterología, donde en aquellos pacientes con síntomas de síndrome de intestino irritable, sin características de alarma o sin elementos de alarma, y que hayan empezado sus síntomas, hayan comenzado antes de los 50 años, en un lugar donde tiene baja prevalencia de parasitosis intestinal y baja prevalencia de enfermedad celíaca en un paciente que no presenta diarrea. Uno podría considerar realizar algunas pruebas sencillas como el hemograma completo, la velocidad de eritrosedimentación y el test de sangre oculta en materias fecales, y basado haciendo el diagnóstico basado en síntomas o basado en criterios, como hemos dicho, se puede realizar el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. En zonas de alta prevalencia de enfermedad celíaca debería considerarse realizar pruebas serológicas para descartar esta enfermedad. En áreas de alta prevalencia de parasitosis intestinal deberían realizarse estudios de materias fecales para descartar las mismas, y si el paciente presenta diarrea persistente debería considerarse realizar la serología para la enfermedad celíaca y los estudios de materias fecales para descartar parasitosis intestinal. El tratamiento clásico del síndrome de intestino irritable se basa en algunos pilares: en una buena relación médico-paciente, fundamentalmente, en tranquilizarlo y proporcionarle información, en promover la actividad física, proporcionar un consejo dietético, asesorar al paciente en el manejo del estrés, para finalmente, si es necesario, hacer un abordaje farmacológico.
El manejo exitoso del intestino irritable puede ser difícil. Es muy importante determinar cuáles son las necesidades y expectativas del paciente. Una comunicación efectiva entre el médico y el paciente tiene un importante efecto terapéutico independiente de cualquier intervención farmacológica. El médico debe estar abierto a las quejas, a los temores y a las preocupaciones del paciente. Es muy importante que escuche con atención y demuestre comprensión e interés por los síntomas que le relata. Varios estudios han demostrado que la atención al escuchar, la empatía y el promover información son los factores más importantes desde el punto de vista de los pacientes. Es importante también no usar frases como no tiene nada, todo lo que le pasa es porque es muy nervioso, ya que esto seguramente va a obstruir la buena relación médico-paciente y no va a lograr el efecto terapéutico que deseamos. En cuanto a tranquilizar al paciente y proporcionar información, es importante informarle de la naturaleza benigna de la enfermedad. Tratar de decirle que esta es una enfermedad que es crónica y recurrente, pero que no hay ninguna evidencia científica de que vaya a transformarse o a producir cáncer en el futuro. Esto va a llevar a evitar la cancerofobia de muchos de estos pacientes y hay que tratar de proporcionarle folletos o direcciones de páginas web confiables donde el paciente pueda buscar información para realmente tener un conocimiento acabado de lo que le pasa. En cuanto a los cambios en el estilo de vida, promover actividad física en forma regular logra una significativa mejoría en la intensidad de los síntomas, así como también la práctica de yoga, que ha demostrado reducir los síntomas. En cuanto a las modificaciones dietéticas, el impacto de estas medidas es relativo. Se aconseja observar la relación de los alimentos con los síntomas y en especial con el consumo de ciertos alimentos, y así aconsejar evitar aquellos que los producen. Las modificaciones dietéticas en líneas generales que debe sugerirse sería evitar excesos y deficiencias, promover una dieta saludable, evitando saltear comidas, evitar mascar chicle y tomar bebidas gasificadas, revisar la cantidad de fibra de la dieta y ajustar esta cantidad de fibra según los síntomas, restringir la lactosa solamente cuando existe una intolerancia asociada e indicar una dieta libre de gluten solamente si se tienen síntomas vinculados al gluten. El uso de probióticos no lo mencionaremos en este caso, debido a que existe una conferencia específica del Dr. Busto Fernández acerca de este tema. En algunos pacientes, la dieta baja en FODMAPs, es decir, aquella baja en carbohidratos de cadena corta, con oligo, monosacáridos fermentables y polioles, puede ser efectiva, pero debido a que es muy restrictiva, deberá ser realizada bajo estricta supervisión de nutricionista. En cuanto al asesoramiento en el manejo del estrés, sabemos que algunos pacientes pueden beneficiarse de la intervención psicológica, particularmente si se han detectado factores psicosociales relevantes, incluidos los abusos psicológicos o sexuales en estos pacientes. Distintas modalidades de psicoterapia, tales como la cognitivo-conductual o la psicodinámica, así como técnicas de relajación e incluso la hipnoterapia, han demostrado ser útiles en casos refractarios a otras terapias. En la mayoría de los pacientes, las medidas mencionadas anteriormente son suficientes para aliviar los síntomas y no necesitan tratamiento farmacológico. De ser necesario, el tratamiento farmacológico debe centrarse en el síntoma primario o el más molesto, la diarrea, el estreñimiento, el dolor abdominal o la distensión. Veamos a continuación algunos de estos tratamientos según el síntoma predominante. En el caso de la constipación, los agentes formadores de masa, por ejemplo el psyllium, combinado con una ingesta abundante de líquidos, puede ser una medida terapéutica primaria muy efectiva. Es importante hacer hincapié en la ingesta abundante de líquidos, ya que la utilización de estos agentes formadores de masa con pocos líquidos puede justamente dar resultados opuestos a los que queremos buscar. Una segunda medida terapéutica podría ser el uso de laxantes osmóticos del tipo de la lactulosa o el sulfato de magnesio.
Cuando el síntoma principal es la diarrea, el uso de antidiarreicos como la loperamida 2 miligramos cada mañana o 2 veces al día puede ser también una buena opción. Si el síntoma predominante es la distensión abdominal, el uso de la rifaximina 400 miligramos 2 veces al día por 2 semanas es una buena opción y que han demostrado tener muy buenos resultados. Incluso se ha estimulado últimamente la utilización de dosis mayores que también han demostrado ser muy efectivas. Si el síntoma predominante es el dolor, el uso de antiespasmódicos, por ejemplo, la mebeverina 400 miligramos de día, el bromuro de pinaverio 200 miligramos día o la trimebutina 400 miligramos día es una buena medida terapéutica. En el caso de que se requiera el uso de un analgésico, el preferible es el paracetamol. A modo de resumen final, entonces, diremos que el intestino irritable, el síndrome de intestino irritable es un trastorno intestinal funcional cuya fisiopatología es desconocida, se cree que multicausal, basado en un modelo biopsicosocial, con una prevalencia mundial del 5 al 20%, dependiendo de los criterios clínicos utilizados y de la población estudiada, cuyo diagnóstico está basado en criterios clínicos. Los más comunes o frecuentemente utilizados son los de Roma III, que es un padecimiento crónico y recidivante donde existe dolor abdominal con la defecación sumado a una alteración en el tránsito intestinal, en el que hay que excluir los síntomas de alarma y en algunos casos algunos diagnósticos diferenciales y cuyo tratamiento está basado en una buena relación médico-paciente, tranquilizar al paciente y proporcionarle información, estimular la práctica de actividad física, darle un consejo dietético, asesoramiento en el manejo del estrés y finalmente, si todo esto no es efectivo, hacer un abordaje farmacológico basado en los síntomas principales. Muchas gracias.